Me siento como estos fotógrafos de naturaleza que para tomarle la foto al lince de las nieves llevan días ahí sentados esperando a que el lince se haga uno con el ambiente y diga, no hay ningún problema, entonces comienza a hacer su vida normal, ¿no? O sea, no solo es la historia, no solo es el director, no solo es mi barrio, sino que también soy yo parte de. Ujú. Entonces, a veces es difícil mantener la objetividad. ¿Cuánto tiempo perdemos buscando dinero? ¿El dinero lo queremos para ser felices? Y realmente a veces pierdes la felicidad por ese dinero. Se me presenta una opción moralmente mala o morirme de hambre. Pero si yo soy un chico de 10, 12 años, de una familia de bajos recursos, que no pude estudiar, ¿qué opciones moralmente aceptables se me presentan para salir adelante? Ese argumento que tienes de si son pobres no tengan hijos, no me sirve. Yo soy el hijo, yo ya nací, yo ya estoy aquí. Entonces, ¿qué hago bajo esa lógica? ¿Me mato? Ujú. No. ¿Me dejo morir de hambre? Tampoco. Bien dicen, a todo se acostumbra uno menos a no comer. El punto del barrio alegre no es justificar, es que se deje de satanizar, que Ajá. es muy diferente, que es como de, claro, hay gente que ha tomado malas decisiones y no les justifico. Hay gente que ha hecho cosas atroces y no les justifico. Pero ¿a qué me refiero con que se deje de satanizar? Es como de, esta gente no nace con la intención de tomar esas decisiones. Esta gente puede tomar otras cosas, pero realmente es como de, somos libres, porque es como de, si yo nací en una familia pobre, soy el octavo hijo, yo ya no puedo estudiar, yo desde que pueda cargar una cosa prácticamente voy a trabajar. Y al final del día somos seres humanos. Puede que no tengamos el mismo contexto, puede que no tengamos la misma historia, pero todos hemos sufrido, todos hemos amado, todos hemos tenido necesidad, todos hemos encontrado la paz en algún momento, quizás de distintas formas, pero podemos conectar con eso. Entiendo cómo es que llegaste ahí, aunque no te justifique, porque quizás yo tenía las mismas carencias que tú, simplemente yo tomé otro camino, pero el camino que tú tienes también se me presentó a mí, simplemente no lo caminé. Yo no vivo en un mundo grandilocuente, yo no vivo en una película hollywoodense, yo vivo en mi barrio alegre. ¿Se puede hablar del barrio sin mencionar a la violencia? Más aún, ¿podemos hablar de barrio sin mencionar a la Ciudad de México? Más allá del lugar común que esto representa, hablaremos de la violencia en el barrio de San Agustín, en Tlajumulco de Zúñiga, pero a través de los ojos y la mirada de Iván Basulto. En el barrio está la voz del corazón. Son retratos de lucha, de unión y corazón. Acá en el barrio las miradas son verdad. Entre nosotros nos respetamos y tenemos dignidad. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido al Dato Encerrado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues bien, aquí echándole ganas, ¿qué más, no? Qué bueno. Oye, me gustó mucho tu proyecto denominado Barrio Alegre, pero me gustaría que seas tú quien se lo presente a mi comunidad. Básicamente, ¿qué es Barrio Alegre? ¿Nos puedes platicar? Claro, Barrio Alegre es un cortometraje que surgió pues tanto de la inquietud como de la necesidad. Inquietud de contar historias, ¿no? De tratar de mostrarle al mundo a veces cómo es que lo vemos nosotros. Ujú. Y necesidad, muchas veces, y carencia, justamente de decir, habiendo tantas historias, luego queremos ir como por historias grandilocuentes, por llegar a contar como el himno negro, pero es como de, yo no vivo en un mundo grandilocuente, yo no vivo en una película hollywoodense, yo vivo en mi barrio alegre. Ujú. Entonces, pues, qué mejor que contar cómo se vive aquí, que claro que tenemos partes oscuras, partes difíciles, pero pues tenemos ambos lados de la moneda, ¿no? Entonces, ¿cómo es vivir así? De ahí surge la idea del proyecto Barrio Alegre, de contar cómo es la vida en este barrio. Ok, es interesante. Coméntame cómo es Barrio Alegre. Primero, ¿por qué se llama así? ¿Por qué San Agustín o Barrio Alegre? ¿Nos explicas eso? Y luego, platícanos cómo se vive ahí. Pues mira, San Agustín pues es un pueblo relativamente pequeño,
que se divide imaginariamente en barrios, ¿no? Está el barrio de la Santa Cruz, que es el que es cerca del Panteón. Está el barrio del Pueblo Bonito, que es como la zona más nueva entre comillas, ¿no? Fue como en su momento lo último que se hizo del pueblo. Y yo en la zona donde vivo, que es el barrio Alegre, que es como una cuarta parte del pueblo, se le llama así porque en su momento, de las 7 cantinas que había en el pueblo, 6 estaban en el barrio. Entonces, siempre que venías hacia acá, siempre había gente tomando, siempre había música, siempre había fiesta. Entonces, se le terminó denominando el barrio Alegre porque la gente acá siempre estaba de fiesta. Ya entendí, o sea, le dicen así por esta anécdota que nos dices de las cantinas, pero digamos, oficialmente se llama San Agustín. El pueblo es San Agustín. Ah, el pueblo completo, Digamos, cierto. el pueblo completo es San Agustín, pero digamos que en varias secciones del pueblo, pues les decimos como los distintos barrios, ¿no? Y la zona donde vivo específicamente, en San Agustín, es el barrio Alegre. Ok, he notado que en tu proyecto básicamente entrevistas a personas de tu comunidad y bueno, las historias son bastante interesantes. Me tocó ver la de Coco, por ejemplo, ¿no? Que es una persona que estuvo en la cárcel y te lo cuenta. ¿Cómo es convivir con este tipo, digamos, de violencias y cuándo descubriste que tenías un material que necesitabas contar? Pues mira, ¿cómo es convivir? Es curioso porque realmente, pues uno crece aquí, ¿sabes? O sea, yo nací aquí, he vivido toda mi vida aquí. Entonces realmente creo que no fue hasta que entré a la universidad que me percaté de un contexto distinto. Yo pude estudiar la universidad gracias a una beca en una universidad privada. Entonces, digamos que conviví con personas que eran pues, socialmente distintas a mí, no eran personas que tenían Ujú, mucho dinero, que tenían otro tipo de vida. ajá, Entonces ahí fue donde me percaté como de lo que yo vivo a diario, lo que a mí me parece común, no es común para toda la gente. claro. Ujú. Entonces fue como que empezó a surgir mi curiosidad, ¿no? De muchas cosas que ya daba por sentado y que por lo mismo jamás había como indagado porque era como que la violencia, que el crimen, que ciertas cosas que pasan, pues es como es parte de, ¿no? Es como de tenemos lo bueno y lo malo y lo veía totalmente natural. Hasta que me di cuenta que había personas que no lo veían así. Entonces como que empezó a darme mi curiosidad de decir, ¿por qué yo lo veo natural, al igual que todas las personas que vivimos aquí, y por qué convivimos con ello, ¿no? Y me llevó a como a ir viendo de decir, ok, es que, ¿por qué nosotros, por ejemplo, hay personas que obviamente todo el mundo sabe a qué se dedican, ¿no? De repente es como, él roba, él, no sé, Ujú, X o Y actividades, pero que todos en el barrio, pues simplemente es como de, bueno, no te justifico, pero entiendo por qué. Porque sé de dónde vienes, sé cuáles son tus necesidades, sé cuáles son tus posibilidades. Entonces, entiendo cómo es que llegaste ahí, aunque no te justifique. Porque quizás yo tenía las mismas carencias que tú, simplemente yo tomé otro camino. Pero el camino que tú tienes también se me presentó a mí, simplemente no lo caminé. Entonces de ahí empezó como esta necesidad de entender el espacio donde vivía. Y pues por lo mismo de que he nacido aquí, he crecido aquí, de aquí es toda mi familia, pues realmente somos un pueblo muy unido, un barrio sobre todo, aquí el barrio Alegre, somos muy unidos porque nos conocemos de toda la vida. Entonces pues realmente empecé a hablar, como a indagar un poco más con la misma gente, ¿no? Y creo que justo fue en la universidad cuando tomé una de mis clases de especialidad, tenía la opción de elegir dirección de arte, videoclip, infinidad de cosas, pero me llamaba la atención el documental, ujú. porque dije, ¿cómo es que uno tiene la imagen de que el documental es aburrido, siendo que luego ves las películas y muchas veces cuando más te impacta una película cuando dice es basada en hechos reales? Entonces dices, ¿cómo es que digo que el documental es aburrido y la ficción basada en hechos reales me parece muy interesante? Si la historia real debería ser más interesante. Entonces empezó ahí mi curiosidad e hice un primer corto que digamos que Barrio Alegre tiene dos cortos, que es Barrio Alegre y El Barrio Alegre. El primero es meramente una entrevista
a un chico de 15 años que estaba metido en eso. Estamos escuchando su voz mientras vemos un par de calles del barrio y miradas. Ese era el primer como esbozo del proyecto Barrio Alegre. Tú estudiaste artes visuales, ¿no? Artes audiovisuales, así es. Artes audiovisuales. Y pues justo yo me titulé, o sea, terminé mi carrera con ese cortometraje, Barrio Alegre, que curiosamente, por mero azar del destino, quería saber cómo era inscribir un corto en un festival, porque nunca había hecho eso. Lo inscribí en ese entonces, que fue el 2020, año de pandemia, a DocsMX, porque decía inscripción de cortometrajes mexicanos gratuitos, y si algo me ha faltado toda la vida es dinero, entonces dije, venga, aquí es cuando. Lo inscribí, curiosamente quedó seleccionado y ganó mención especial. Entonces, pues de ahí como que también, porque yo me demeritaba mucho como decir, pues no le veo algo más allá, porque dije, es yo entrevistando niños que conozco, grabando calles, grabando miradas, yo solito con mi cámara, entonces decía como que, pues no sé, no encuentro el qué virtud le ven, ¿no? Ujú. Pero justo era como la virtud era esta visión no viciada, no ajena, no de alguien que viene externo a vernos con una lupa, sino nosotros mismos, gente interna, contando nuestras inquietudes, nuestras vivencias, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, ¿no? Entonces, pues Ok. eso terminó siendo la virtud que llevó a la creación de este cortometraje ya que ahorita está en el FESIVA, que es El Barrio Alegre. Se me olvidó comentar este pequeño detalle. Por supuesto que los capitalinos vamos a poder ver el documental en las actividades del Festival de Cine de Barrio, ¿cierto? Así es correcto, va a estar justamente pues, en el FESIVA, va a estar ahí, Ok. disponible para que vayan y le den una miradita al Barrio Alegre. Súper interesante la idea de poderlo ver, tu trabajo. Me llama mucho la atención, tengo muchas preguntas. Comenzaría con la siguiente. ¿Qué tanto, digamos, el hecho de ser tú parte de ese barrio, digamos, evidentemente ya conoces el contexto y tal, eh, qué tanto, digamos, para hacer hablar a los protagonistas, a la gente que entrevistaste, digamos, evidentemente te aportó mucho que seas de ahí? ¿Planeas o hay posibilidad de que esta mirada que tienes la lleves a, digamos, a otro lugar? ¿O todavía hay mucho que explotar en historias dentro de Barrio Alegre? Pues mira, es curioso porque a la vez, claro que me gustan más temas, por ejemplo, Barrio Alegre es como mi niño dorado, porque además de que aquí vivo literalmente, aquí estoy ahorita literalmente en el Barrio Alegre, Ajá. pues es como, me ha permitido conocer otros contextos. Por ejemplo, me gané una beca para especializarme justamente en cine documental en España y estuve estudiando una maestría en cine documental en España. Estando ahí, pues a mí me gusta mucho escribir, escribiendo, redactando mis trabajos, redactando mis avances. A la escuela le gustó mucho mi manera de escribir, mi visión, y me becaron para una segunda maestría en guión. Cuando terminé En ello, dónde la regresé. vas a hacer? Ah, Ya las hice, ok. o sea, ya estoy aquí con esas dos. Las estudié en Barcelona, que es la ESCAC, que es Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña, una escuela con bastante renombre. La verdad es que me aceptaron y me fui con todos los gastos pagados, porque yo siempre he dicho, yo no tengo un quinto. Yo me fui sin un peso y regresé sin un peso, pero la beca, que era de Fundación Legado Grothman y UDG Estados Unidos, ellos me pagaron absolutamente todo. Gracias a Qué ellos gusto. pude estar allá. Cuando regresé, la SCAC, la Escuela de España, me manda la convocatoria de una beca para hacer un cortometraje en China. Yo me postulo con Barrio Alegre. Curiosamente, ese fue como de tus antecedentes, Barrio Alegre. No tenía otro antecedente. Ujú. Pero de nuevo ellos ven pues en este corto y pues hablando conmigo que es como de más mi necesidad de contar historia, o sea que premiar la historia más que los recursos técnicos, que esto nace a través de que no tengo recursos técnicos. Yo tengo una camarita chiquitita que no es de cine, es principalmente de foto, pero con esa grabo video. Ujú. Tiene ya hasta las huellas de mis dedos, que es que hasta te la puedo mostrar, tiene las huellas de mis dedos de que la tengo desde hace años y ya está hasta marcada de dónde la agarro. Ujú. Con esa he grabado todo. Entonces realmente, pues me voy más por decir algo que me interese, o sea, que la historia me llene, ¿no? Que me parezca interesante. De hecho, fui a China, hice corto, regresé.
Entonces, cuando he estado en otros lugares, claro que hay otras historias que me apasionan. Yo soy una persona muy curiosa, yo siempre lo he dicho, soy muy metiche. A mí me encanta saber cosas. Pero aún así, como siempre digo, aquí vivo y aquí hay infinidad de personas. O sea, en el Barrio Alegre, cuando pensaba en qué personas, era como de, es que casi cualquier persona tiene una gran historia. Lo recuerdo que me pasó en una ocasión, justo en una tarea de la universidad, teníamos que exponer entre todo el grupo. Y de nuevo yo decidí hacer una exposición sobre el barrio, que era una arte instalación. Hice un mural con fotografías que yo había tomado a lo largo de los días. Me salía a la calle, tomaba fotos del día a día, hice un mural de fotos, puse entrevistas de varias personas e imprimí postales de las mismas fotografías. Y lo que hice fue, justo para mostrar esto de que tenemos ambos lados de la moneda, con las mismas personas del barrio les explicaba, oye, voy a exponer, bla, bla, bla. Me podrías anotar en una de las postales, la que tú elijas, tu recuerdo más feliz en el barrio y en la otra tu recuerdo más triste en el barrio. Y recuerdo que ahí fue donde me cayó como también como la idea de que en realidad a la gente de aquí le gusta ser escuchada, como a cualquier persona, ¿no? Creo que a todas las personas nos gusta sabernos escuchados, escuchadas. Ujú. Simplemente no había estado haciendo las preguntas, no me había dado la oportunidad, porque teníamos un vecino que en paz descanse, ya falleció, que justo le pregunté, le dije, oye, Matute, ¿me puedes ayudar con esto? Simplemente porque ahí estaba cuando yo llegué, porque aquí en la esquina de donde vivo hay una tienda de vinos y licores y pasé justamente, dije, ahí siempre hay gente, entonces voy a llegar a decirles que me ayuden con las postales. Ujú. Y estaba él y meramente dije, ¿me llenas una? Era una persona con la que tenía años de conocerla, pero que jamás había entablado realmente una conversación profunda. Me pone su recuerdo feliz y me dice que llegue el fin de semana para ponerme a tomar con mis amigos. Dije, algo que me esperaba, ¿no? Ajá. Pero ahí entró mi propio prejuicio, que fui perdiéndolo con el tiempo. Le digo, hey, ahora aquí me pones tu recuerdo triste y me pone despertar todos los días en la misma casa en la que falleció mi padre, años después falleció mi madre y darme cuenta que ahora estoy solo. Cuando lo leí me voló la cabeza y dije, no lo esperaba. Y realmente es lo que a veces uno no se imagina, no es como de, no sabe uno lo que tiene adentro la persona. Y es ahí donde me di cuenta que, por ejemplo, aquí cualquier persona podría ser un personaje interesantísimo, Ujú. porque no es la historia, es la persona y es cómo te lo cuenta. Y creo que justo al encontrar la cercanía con la gran mayoría de gente de aquí del barrio, se permiten contarte sus vidas de una manera tan abierta y tan honesta Ujú. que es imposible no conectar, porque al final del día somos seres humanos. Puede que no tengamos el mismo contexto, puede que no tengamos la misma historia, pero todos hemos sufrido, todos hemos amado, todos hemos tenido necesidad, todos hemos encontrado la paz en algún momento, quizás de distintas formas, pero podemos conectar con eso. Me recordó mucho este procedimiento, creo que es Julio Villanueva Chang, si no es él, un cronista suramericano que cita a alguien más, lo voy a investigar exactamente quién fue el que dijo, pero dice, todos tenemos un personaje, todos tenemos una historia que contar. Me suena un poco a esto. Y platícame, entonces son personajes que no necesariamente perdón, tú sí ubicabas, pero no necesariamente conocías sus historias y ese fue, digamos, la sumersión, digamos, para indagar y obtener a través de la cámara estos relatos. Así es, porque mira, por ejemplo, también la conexión, de repente era como, yo conozco a tal persona, voy y le digo, oye, me interesa tu historia porque conozco esto, 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 y mientras platicamos, la gran mayoría de gente aquí, al menos así ha sido conmigo, es como de, aparte, si te interesa, tengo un camarada que está hasta más intenso que yo, mira, es más, Referidos, vamos a llamarle sí, referidos. sí, y de repente es como de ellos mismos, déjate marco, Mm. le marcan y de repente, o sea, y te van pasando, por ejemplo, ayer estaba justo, no, espera, hoy es lunes, antier, estaba aquí en la esquina en casa de mis abuelos y justo estaba en la calle yo y pasa un amigo
me saluda, todo bien. Luego me dice, oye, que fulanito de tal me dijo que me andabas buscando. Y yo, sí, hace como 2, 3 meses le dije que te quería hacer una entrevista. Ujú. Pues ya ando aquí, güey, si quieres pásame tu número y todo. Y de repente es así, o sea, me ha pasado que a veces me marcan de la nada, ya sea hasta por Facebook, me ha pasado que una vez me hicieron videollamada, estaban en otro estado y me dicen, oye, ando aquí con unos compas, ¿sí o no que hiciste un corto del barrio? Y yo, Simón, ves, te dije, y el vato se fue a España. O sea, y dije, mira, la misma gente del barrio cuenta cómo, pues, los protagonistas de Barrio Alegre son ellos, ¿no? Entonces, Ujú. como, no, hay un compa ahí en San Agus que ha hecho unos cortos de ahí del barrio y salimos nosotros, y entre ellos mismos se van, y luego ya hay gente, no, cuando quieras, yo hago esto y esto y esto otro, ahí le caes y grabamos sin problemas. Ujú. Entonces, se ha ido prestándose a gente que yo conozco y ya conocía sus historias, gente que conocía y fui conociendo sus historias a través de tener curiosidad, y Ujú. gente que esos mismos personajes me fueron presentando. Ok. Cada vez que hablas me salen más preguntas. Yo creo que esta conversación no va a terminar nunca. Necesito conocer un poquito cómo le haces para indagar, digamos, el contexto de tus personajes y asimismo, digamos, llegar hasta la parte más profunda. ¿Es algo un poco más natural? No sé si estudias las preguntas, no sé si sabes más o menos una idea. ¿Cómo es tu acercamiento? ¿O se da sobre todo natural? Quiero saber eso. Pues mira, principalmente con las personas que empecé, con los primeros esbozos cuando empezaba el proyecto Barrio Alegre, Sí. se dio porque eran mis familiares, ya sea de forma directa o indirecta. Por ejemplo, Coco, que es un personajazo, es esposo de una tía mía, o sea, es mi tío político. Mm. Entonces yo ya sabía a grandes rasgos mucho de su vida, ya sabía que había estado varias veces en prisión. 2 veces. Ujú. Ya Ajá, sabía sí. la historia de su drogadicción, ya sabía su relación con sus hijos, con su esposa, porque pues sus hijos son mis primos. Ujú. Su Okey. esposa es literalmente mi tía. Entonces, solamente pues dije, ok, con Coco ya sé cómo acercarme porque ya tenía esbozos de todo esto, ¿no? Ajá. Pero con personas que de repente iba conociendo más a primera vez, o sea, al modo de te ubico, pero nunca he sabido realmente tu historia, pues realmente quizás a otras personas les funciona de otra manera, pero a mí me funcionó específicamente con las personas de Barrio Alegre. Yo tengo una idea de qué es lo que quiero saber y por qué lo quiero saber y dejar fluir la conversación. Más Ujú. que una entrevista, Ujú. conversar y conocerlo. Entonces, creo que se ha logrado bien en los trabajos que he hecho porque no solo lo estoy intentando que lo conozca el espectador, la espectadora, sino desde mi propia curiosidad de conocerlo. Entonces, pues creo que por lo mismo hemos logrado conectar, no se sienten estudiados, no se sienten nada, sino que es como de, estoy conversando con alguien. Oye, ¿cómo es ser creador en el barrio? Digamos, me imagino, o sea, mi pregunta va en el sentido de que quizás por el mundo en donde estudiaste, con la gente que te rodeaste, a lo mejor en España, en Barcelona, a lo mejor te encuentras con que el mundo de la creación, pues tiene, digamos, una normalidad, digamos, donde tú dices y claramente que no estás ahí, pero ¿cómo es entrarle, digamos, a esta parte de ser independiente, de crear tu propia narrativa y con tus propias, dices deficiencias técnicas, pues con lo que tienes a la mano? En este sentido, ¿cuál ha sido tu reto más, más difícil, digamos, de enfrentar y cómo te ves en el futuro, digamos, a lo mejor con una buena, pues una buena temporada que tengas, ¿dónde te ves? Pues mira, creo que principalmente lo más difícil como intentar de crear contenido, desde mi lado es que el contenido ahorita no deja dinero. En- y las cuentas no se pagan con conocimiento, ¿no? Es lo que tengo un amigo, muy buen amigo de ITESO, Nacho Rodríguez, que es una persona que pues nunca ha conocido esas carencias económicas. Y justo él me decía, porque de repente a mitad de año agarramos una muy mala racha, o sea, mi madre enfermó, mi hermano enfermó, no podían trabajar, yo tenía que estar trabajando para solventar gastos de la ¿Y casa. de qué trabajas?
Pues mira, ahorita, curiosamente, estoy trabajando, irónicamente, creando contenido para mismos negocios de aquí del pueblo. Lo que dije Ah, es como de, pues del barrio para el barrio. o sea, ¿les haces Entonces, videos a farmacias, a establecimientos? así es, a restaurantes, tengo amigos y amigas tatuadoras, Ujú. cualquier negocio que digan, oye, Está muy bien. yo quiero tener contenido para mis redes sociales, Ujú, yo voy y les ayudo. Soy pésimo para hacer negocios, ¿por qué? Porque no les cobro como otra persona les cobraría. Yo es como de, oye, pues todo lo que me pides es mucho, te cobraría tanto. Ay, fíjate que no tengo ahorita tanto dinero y todo eso. Bueno, tú dime cuánto tienes. No, pues tanto. Está bien, mira, te lo tomo y ahí después si te va bien con estas publicaciones y resulta que si te traen más clientes, pues me vuelves a contratar y ya me pagas un poquito más. O sea, a lo mejor malo para el negocio, pero pues no sé, no me gusta ser aprovechado. ujú. Entonces, pues al menos sale para lo necesario y pues aquí mismo, ¿no? Como que Ok, por lo mismo la misma gente me ha tenido la confianza. Pero sí me gusta hacer contenido y trato de hacerlo hasta a veces de manera más jovial, o sea, como divertirme, hacer cosas que meramente lo hago por entretenimiento. También me gusta seguir con el documental y a la vez sería mentira si digo que no he obtenido nada porque con el corto Barrio Alegre, que es el que van a poder ver en el FESIVA, por ejemplo, gané un premio internacional de periodismo que tuvo un premio monetario. No era mucho, eran 1,000 euros, pero 1,000 euros no se desprecian jamás, ¿no? O por ejemplo, he ganado becas. Por ejemplo, cuando estuve en España, yo no pagué absolutamente nada, todo me lo pagaron. Cuando estuve en China, yo no pagué absolutamente nada, todo me lo pagaron ellos. Entonces, realmente, pues no he obtenido como tal así un pago, pero sí he obtenido cosas. Ahora, por ejemplo, me postulé con otro proyecto que quiero hacer, que también voy a hacer aquí en San Agustín. Acabo de ganar jóvenes creadores de Fonca. Entonces digo, pues sería mentira. Es la beca de la Secretaría de Cultura, ¿cierto? Así es, Federal. Ujú. ¿Y qué así vas a es. hacer con eso? ¿Qué proyecto, grosso modo, qué vas a hacer? Ah, audiovisual, evidentemente. Sí, también es otro corto documental, otro que de nuevo estoy haciendo prácticamente solo. La gran mayoría de ocasiones lo hago solo, justo por lo mismo de que pues aquí vivo, aquí tengo mis cosas, aquí tengo la gente, entonces no tengo dinero para pagarle a otra gente, entonces yo en mis ratos libres me salgo, voy, grabo, cosas por así. Este proyecto es acerca de mi padre, se llama Cartas de un cobarde. Mi padre desde sus 15 años está metido en la drogadicción y ya llegó a un punto en el que pues ya su sanidad mental ya está bastante débil. Mis padres están separados desde hace más de 20 años y yo cuando tuve 13 años, a mis 13 años, yo tuve un accidente muy fuerte. Me caí de cabeza, golpeé en el concreto, afortunadamente todo bien, entre comillas. ¿Por qué? Porque perdí casi toda mi memoria hacia atrás. O sea, de mis 12 años hacia atrás yo prácticamente no recuerdo nada. ¿No recuerdas nada? Entonces, Ni pinceladas, nada, nada, nada. tengo muchas veces la sensación de recordar, mas no recuerdo. Por ejemplo, hay olores que me detonan la sensación de estar recordando algo, Ajá. mas no recuerdo nada. Oye, ¿y tienes fotografías, por ejemplo, tuyas de esa Sí, o sea, época? hay Y fotografías. cuando las ves, ¿qué sientes? Es lo que le digo a la gente. Es difícil ponerse nostálgico por algo que no recuerdas Ah, ok. o ponerse triste por algo que no recuerdas. Como dicen, Pero a ver, o recuerdo, sea, no pasó. básicamente esta condición te lleva a tener cero recuerdos y de la figura paterna, evidentemente, ¿no? Exactamente, ese Mm, es mi punto. Y el corto, o sea, justamente decidí como postularme a este proyecto porque era algo que quería hacer, ya que justo con los años me fue surgiendo curiosidad, ya que mi padre aquí en el barrio y en muchos otros lugares, él siempre tuvo una leyenda de ser pues, o sea, ser como una persona de leyenda en las calles, ¿no? Pero siempre en un grado en el que la gente le temía. Entonces me parecía curioso mientras yo estaba en la preparatoria, mientras así, que había gente que me decía, tú me caes mal, pero no te hago nada porque sé quién es tu papá. Gente incluso, era un canijo, pues. sí, 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 incluso mi madre cuenta que cuando yo estaba pequeño, pues de repente, o sea, mis papás ya se habían separado y mi madre pasaba conmigo y era como de,
pues en la noche, caminando sola, mi madre es muy bonita, pues no faltaba quien le decía de cosas, a lo que ella decía, ¿sabes quién es mi marido? Ah, a mí no me importa. Está, una disculpa, buenas noches. Y se retiraban. Entonces me empezó a intrigar conocerlo, saber quién era mi padre, Ujú. porque físicamente soy muy parecido a él. Entonces empecé a lo largo de los años a hacerle varias entrevistas y justo empecé a notar esa degradación en su sanidad por la drogadicción. Y a la vez que nunca me ha contado realmente nada, pero es como de, oye, ¿por qué estuviste en prisión? Por cosas que hice. Oye, ¿por qué la gente te tiene miedo? No, no sé. Entonces, realmente lo sabe, pero no me lo ha querido decir. Él me habla más de sentimientos. Cuando le pregunto es como, no, pues yo siento que mi camino se desvió en este momento, cuando empieza a dialogar a través de sus emociones. Pero llegó un día en el que me dijo que tenía cartas que él había enviado cuando estuvo en Estados Unidos, que le habían enviado cuando estaba en prisión, cuando estuvo en centros de rehabilitación. Él estuvo en prisión en México o en Estados Unidos. En Estados Unidos tengo entendido, es algo que tampoco nunca me ha contado. Ujú. Entonces es como de conocer quién es y me llamó la atención decir, entonces toda tu familia, amistades y todo eso, ¿te han enviado o han recibido cartas de ti en algún punto de todas estas etapas de tu vida? Entonces es pues la recopilación de todas estas cartas para descifrar quién es esa persona que es mi padre, ya que todo ese tiempo que dicen que convivió conmigo, que dicen que fue un buen padre, que se esmeraba en pasar tiempo conmigo, en mi memoria no existe. Ujú. Él vive en Tlajomulco. Aquí mismo en San Agustín, distinta parte del pueblo, pero sí, aquí mismo vive. Ok, y digamos, ¿desde hace cuánto tiempo volviste a tener contacto con él? Pues que realmente como vive aquí en el pueblo, nunca lo he dejado de ver como tal, Ujú. pero de realmente acercarnos a hablar es complicado muchas veces porque cuando estás sobrio, que es raro el momento, es una persona bastante coherente, bastante reflexiva, puedes tener conversaciones bastante buenas con él. Ujú. El problema es eso, que casi nunca está sobrio, casi nunca está en sus cinco sentidos. Y cuando no está en esa etapa, sus reacciones suelen ser muy variadas. Desde como que está atorado en esa etapa de cuando éramos una familia y que entonces comienza a rondar la casa, comienza a estar esperando a ver si pasa mi madre, a ver si paso yo. Entonces, de repente, como que él no vive en este momento que estamos viviendo. Entonces, desde puede ser de que regresa a casa de sus papás, desde que viene a con nosotros, o meramente sí capta que dice, no, pues simplemente me lo encontré, lo saludé y seguí mi camino. Entonces, eso ha sido de unos 7 años hacia acá, como con esos idas y venidas entre qué va a hacer, no sé. Y bueno, este es el producto que estás preparando para la beca Fonca. Así es. Te irá muy bien porque la historia está por demás interesante. Platícame más de Barrio Alegre. Veo escenas dentro de lo poco que he podido revisar, veo escenas de chavos en esas calles. El proyecto, digamos, ¿alguna vez te presentó algún riesgo o siempre estás en un contexto donde te conocen, donde saben claramente, evidentemente, claramente los entrevistados, las personas que están ahí saben para qué es este video, ¿no? Pues mira, curiosamente, sí y no. O sea, toda la gente sabe para qué es. Siempre soy totalmente claro. Incluso hay personas que me parecen interesantísimas, pero que por obvias razones de sus actividades, pues deciden no hacerlo. Muchos otros, sus actividades, les digo, hablar conmigo es lo menos público que harían porque se la pasan publicando en Facebook y cuanta cosa, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, con la gente de aquí, ha accedido muy bien a cierto eso, sobre todo se abren muy abiertamente porque sí les gusta ser escuchados y todo este rollo, pero porque al final del día no termina siendo, ¿cómo decirlo? Como un chismógrafo, no termina siendo algo que terminas pasando para que todo el mundo lo lea ni nada. Saben que pues me he dedicado como a cine, o sea que es lo que trato de hacerlo, como darle una salida tipo proyecto cultural, no meramente video de YouTube amarillista, como dirían por ahí, pornomiseria, ¿no? Y digo, ¿por qué no? No es mi intención.
Entonces, realmente, muchas personas no les molestaría verse en YouTube, hasta les gustaría. Pero, sobre todo, por ejemplo, los chavos, de repente es como de, mira, todo bien, me puedes grabar, lo puedes usar en festivales, todo bien, solo no lo subes a YouTube o no lo pongas en otro lado. Dice, ¿por qué? Porque no quiero que a lo mejor mis tías lo vean y le estén diciendo algo a mi mamá, que mi mamá ya lo sabe, pero no me gusta que estén jodiendo, o meramente como ese tipo de cosas, ¿no? Que la gran mayoría ha sido sin ningún inconveniente. O sea, ahí por ese lado es como de, yo desde el inicio hablo con ellos y les digo, mira, mi video no es como que vaya a ser para un YouTube ni nada, yo lo que estoy buscando es hacer un corto, lo que quiero es que llegue a algún festival de cine, que llegue a alguna institución, no busco realmente como estos videos donde te digo, o sea, donde viene un extranjero a analizar con lupa, decir, no, qué difícil la situación en este barrio, es como, no, pues digo, yo aquí vivo. Ok. Entonces realmente más como ese respeto, decir, lo que estoy buscando hacer es un producto artístico, entonces la gente como que dice, venga, bien con eso. Oye, qué tanto estos personajes, digamos, tienen estas conductas derivado de su, de su contexto social? Es decir, ¿tú crees que el lugar donde vives definitivamente te pone, te encarrila hacia ser una persona? Digo, evidentemente tú estás siendo completamente lo contrario, estás demostrando que no necesariamente tiene que ser así. Pero qué tanto veo la historia, por ejemplo, de Coco, donde es un señor que dice, no, pues yo tengo mi casa y tal, pero sí me deslindé de mi familia porque estuve en la cárcel en 2 ocasiones, la primera sí me iban a ver, la segunda ya no, pero qué tanto, digamos, el ser humano tiene que resolver esta pues esta cuestión de irse por el lado bueno, el lado malo y hasta qué punto, digamos, de acuerdo con lo que tú has escuchado y lo que has visto y retratas en tu documento, qué tanto, digamos, el contexto a veces te pone en un sitio donde dices, pues no, es por acá. Pues mira, yo justo, y es como justo el punto del barrio alegre, que era lo que decía, es como el punto del barrio alegre no es justificar, es que se deje de satanizar, que Ajá. es muy diferente, que es como de, claro, hay gente que ha tomado malas decisiones y no les justifico, hay gente que ha hecho cosas atroces y no les justifico, pero ¿a qué me refiero con que se deje de satanizar? Es como de, esta gente no nace con la intención de tomar esas decisiones, esta gente puede tomar otras cosas, pero realmente es como de, somos libres, porque es como de, si yo nací en una familia pobre, soy el octavo hijo, yo ya no puedo estudiar, yo desde que pueda cargar una cosa prácticamente voy a trabajar. Y mucha gente, sobre todo cuando estaba, por ejemplo, cuando me ha tocado escuchar a gente de mayor cantidad de recursos económicos decir este tipo de cosas como de, no, pues si son pobres, ¿para qué tienen hijos? Es como de, ok, bajo tu razonamiento, que llegas a eso, pero yo como hijo que ya nací, ¿qué hago entonces? ¿Me mato ahorita o qué? Porque yo ya nací. Quizás yo no decidí nacer, obviamente, pero yo ya nací. Ese argumento que tienes de si son pobres no tengan hijos, no me sirve. Yo soy el hijo. Yo ya nací. Yo ya estoy aquí. Entonces, ¿qué hago bajo esa lógica? ¿Me mato? Ujú, No. ¿Me dejo morir de hambre? Tampoco. Bien dicen, a todo se acostumbra uno menos a no comer. ujú. Entonces, ¿qué haces? Tomas lo poco que se te presenta. Pero realmente, por ejemplo, si yo soy un chico de 10, 12 años, de una familia de bajos recursos, que no pude estudiar, ¿qué opciones moralmente aceptables se me presentan para salir adelante? ¿Qué trabajo me va a contratar? Y si me contratan, ¿me van a pagar bien? ¿Voy a aprender algo? ¿Estoy mejorando para eventualmente subir de puesto, mejorar, prepararme, especializarme? Porque te dicen, no, pues estudia. Sí, sí, por ejemplo, la gente que te dice, invierte dinero, sí. Una, no tengo dinero para invertir. Y otra, si lo tuviera, yo necesito comer hoy, no en septiembre del próximo año. Entonces es como de, yo ya estoy en este contexto, yo ya nací, ya estoy aquí. Se me presenta una opción moralmente mala,
o morirme de hambre. Porque es como de, yo ya no puedo estudiar, tengo que trabajar. Ningún trabajo legal me va a aceptar por la edad que tengo. Entonces, ya desde ahí van a ser empleos informales. La gran mayoría del empleo informal no te va a pagar bien, menos porque de nuevo eres un niño. Ujú. Entonces, ¿qué otras opciones se te presentan? Claro, puedes elegir batallarle. Puedes elegir decir, no, pues yo no importa, voy a trabajar ahí embolsando cosas en donde sea, me van a pagar 300 pesos a la semana, quiero estudiar, voy a encontrar la forma, aunque me tarde, lo puedes hacer. Claro que sí, esa es una decisión, pero te va a costar muchísimo, muchísimo más que a cualquier otra persona que no tenga esas carencias. Súper Es como fuerte. tú para caminar, el otro le ponen su ropa finita, vas a correr, mi hijo, tu shortcito, tus tenis. Ah, tú también quieres alcanzarlo muy bien. Amárrate ese costal y corre. Ahí veremos cuándo lo alcanzas. Oye, en una familia de estas ricas, pues también tienen violencia, pero es otro tipo de violencia. ¿Cómo sería un documental de alguien como tú, pero en ese contexto? Pues me parecería curioso, porque justo, fíjate, pues he mantenido amistad con algunas personas justamente de ITESO, que pues es gente que tiene dinero. Y es lo que el otro día justamente hablábamos, ¿no? Una chica que tiene mucho dinero, sus familiares simplemente no la tratan bien por meramente lo que ella eligió estudiar, que estudiar artes audiovisuales. Y luego en esa gente he notado que a veces, no siempre, pero a veces tienen como estos prejuicios de decir, no, pues ¿por qué no fuiste médico como tu abuelo? ¿Por qué no fuiste abogado como tu papá? No sé. Entonces es como de, notaba su vida, lo que me contaba, o sea, porque se estaba desahogando y decía, wow, o sea, yo he tenido mil y un más carencias, o sea, yo cuando mi mamá trabajaba en el 7-Eleven, yo estaba en la secundaria, me dormía en la bodega del 7-Eleven mientras ella trabajaba de noche, porque yo iba, ella me ayudaba con mi tarea y yo me dormía ahí. Y digo, y yo lejos de recordarlo como algo triste, lo recuerdo como decir, güey, mi mamá es una chingona. O sea, mi mamá encontraba un espacio trabajando de noche para ayudarme a hacer mi tarea. Entonces yo digo, wow, eso es un recuerdo increíble para mí, de decir, mi madre es una guerrera. Y digo, en cambio esta otra gente, que como dicen, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y yo lo veía, o sea, justamente ese día que vi a esa amiga, se fue, o sea, vino temprano, todo este rollo, se fue. Y en la noche yo, un amigo de mi hermano y mi hermano, entre Ujú. los tres nos cooperamos para comprarnos una pizza y nos pusimos a ver una película de terror. Estábamos viendo la película de terror, cotorreando, comiendo pizza. Y dije, wow, nosotros con 200 pesos sentados en el suelo viendo una película de terror, somos más felices que alguien que ni siquiera sabía, porque ese día que estamos hablando, ni siquiera sabía que existía el tren en Guadalajara. O sea, a ese grado de alejada de la realidad común estaba. Dije, ella que jamás ha conocido ni conocerá la carencia económica, que tiene todas las oportunidades del mundo, eso es lo único que tiene, cosas monetarias. Nosotros tres, que lo único que teníamos era para comprarnos una pizza entre los tres y ver una película de terror sentados en el suelo, fuimos más felices. Entonces, eso me intriga demasiado, ¿no? El decir, ¿cuánto tiempo perdemos buscando dinero? El dinero lo queremos para ser felices y realmente a veces pierdes la felicidad por ese dinero y podías ser mucho más feliz con un poco menos. Claro que se necesita cierta cantidad para cubrir tus necesidades. Y a nadie le viene mal decir, ah, arreglé un poquito más mi casa o tuve la oportunidad de irme a un viaje o algo así. Pero hay una cantidad de dinero de eso a lo que sigue queriendo la gente que ya es mera ambición, que ya es mero de más, que sacrifican tanto de su vida para tener ese dinero de más, que realmente ¿para qué te sirve? Al menos no sé si quizás por eso yo soy pobre porque lo veo de esa manera, pero digo, quizás soy pobre monetariamente, pero he llegado a ser mucho más feliz que esa gente que tiene todo el dinero. Y pues Oye, sí, en esta vida, si no soy feliz, pues ¿para qué quiero? oye, ¿has reflexionado acerca de que tú eres en sí un personaje de tu propio documental? Es decir, eres un narrador, pero pues tienes ciertas características. Eres un narrador omnisciente, conoces perfectamente
el mundo que estás dibujando, digamos, a través de lo que tú ves. En este sentido, ¿cómo consideras que es tu paso, digamos, por tu propio producto? Es muy interesante, ¿eh? Porque a veces es difícil mantener la objetividad, porque pues uno es, o sea, no solo es la historia, no solo es el director, no solo es mi barrio, sino que también soy yo parte de. Ujú, Entonces, a veces es difícil mantener la objetividad. Es como decir, muchas veces necesitas pensar en frío, de decir, ok, dejando de lado que soy yo, esto está bien. O sea, no solo en cuestión de narrativa, sino decir, técnicamente tengo que ser crítico y decir, yo soy lo que más sirve para esto. ujú. Afortunadamente se ha dado que sí, porque como justo conozco a todos, pues soy como un nexo muy viable. Y justo que era lo que al menos yo quería y espero que pues, cuando lo vean sientan que se logró eso, no sentirse como alguien ajeno al barrio alegre, sino sentir uno más del barrio alegre, como cuando llevas a un amigo a una fiesta, llevas tu novia a una cena familiar, que llegas y tú mismo estás presentando a tu gente con esta nueva persona, ¿no? Ujú, Digamos que es eso. Yo, habitante del barrio, les estoy invitando a que vengan a conocernos, no a conocerlos, a conocernos. ujú. Somos parte. Te invitamos a que formes parte. Oye, en este sentido, cómo evitar también caer en una caricaturización que también conlleva un riesgo? Creo que lo más difícil para evitar ser caricaturizado, sobre todo cuando se tratan temas que tienden a ser muy dramáticos, muy difíciles, muy pesados, está justamente como en la exageración en demasía. Por ejemplo, en el teatro se presta a que como el tiene que entender el que está hasta la última fila, como el que está hasta adelante, la hipergesticulación, la hiperdramatización, ¿no? Pero en el documental y en el cine se presta a que, lejos de alejarte, te puedes acercar, ¿no? O sea, te permite ver hasta adentro. Entonces creo que por eso lo más difícil es mantenerlo natural. En mi caso, digo, como la gran mayoría de trabajos que he hecho han sido sobre temas que ya conozco, con gente que ya me he relacionado, con la gente que rápido estamos en confianza, se ha prestado a que la cámara no sea un obstáculo, sino que meramente ya es algo característico de Iván. Ya saben que si va Iván, lo más probable es que lleve su cámara. Entonces se ha vuelto algo de mí. Entonces me siento como estos fotógrafos de naturaleza que para tomarle la foto al lince de las nieves llevan días ahí sentados esperando a que el lince se haga uno con el ambiente y diga, no hay ningún problema, entonces comienza a hacer su vida normal, ¿no? La gran diferencia es que pues yo no me fui a otro lado, sino que pues aquí he vivido toda la vida, entonces yo ya estaba camuflajeado con la gente. Entonces creo que es eso, o sea, el lograr mantenerlo natural, que la gente haga lo que suele hacer, no lo haga distinto porque hay una cámara. Incluso muchas veces algunos se cohíben ante la cámara, Ujú. entonces digo, tú relájate, loco, no pasa nada. O ¿Ese sea, es tu no secreto? O sea, necesitas. ¿ese es tu secreto? Digo, te lo pregunto también un poco como colega cuando estás tratando de conseguir esta naturalidad, ¿cómo le haces? Pues yo, por ejemplo, lo que he hecho cuando entrevisto gente nueva es la primera vez que les pido hablar con ellos en persona, no llevo mi cámara. Meramente es como de, hablemos, vamos a cotorrear, vamos a Ujú, hablar, quiero conocer, a fin. Porque ahí me saldrán muchas más preguntas, porque a veces es como de, no, pues yo sabía que no tomabas, pero ¿por qué no tomas? No sabía que no tomabas porque tu hermano se mató en un accidente manejando borracho. mm. Entonces, ¿qué edad tenía tu hermano?
cómo era tu relación con... Entonces empiezo a indagar todo, pero sin cámara. Porque ahí va a ser donde más preguntas voy a hacer, donde más cosas quiero conocer, donde más íntimo va a ser, porque eso me va a permitir saber qué cosas son interesantes y cuáles de todas esas cosas interesantes siguen la narrativa del documental, porque es lo que les digo, hay temas que son interesantísimos, pero quizás no para este corto, porque nos desviarían. Te digo, aquí tengo un posible personaje para otra cosa. Entonces es así como la primera vez que voy y hablamos un ratotote, no llevo cámara. La segunda vez que voy, sí llevo una cámara, meramente para que se vayan acostumbrando, así. Vamos a cotorrear y ahí va a estar la cámara, tú tranqui. Ya para la tercera vez que voy, ya es la tercera vez que hablamos de las cosas, ya es la segunda vez que en una cámara, la gente ya está más relajada. Es lo que a mí me ha servido. Muy buen tip nos acabas de dar y te lo agradecemos mucho. Oigan, pues a nuestros amigos que están escuchando esta conversación, los invitamos a que revisen el calendario de proyecciones del FECIBA, Festival de Cine de Barrio de la Ciudad de México, donde se va a presentar Barrio Alegre, y por supuesto que ahí vamos a estar. Iván, te agradecemos mucho y por supuesto no puedo cerrar esta conversación sin decirte la pregunta quizás más importante de cualquier charla, al menos de las que yo hago, es algo que gustes agregar. Pues mira, yo a la gente de la Ciudad de México y de cualquier lugar que nos vea, lo que les diría es anímense a contar historias. ¿Por qué? Porque justamente es lo que yo les digo, yo he averiguado que en casi cada lugar, en casi cada casa, hay un personaje que es increíble, o hay una historia que es increíble. A veces lo único que necesitamos es preguntar. Y anímense a contar historias, no necesariamente me refiero a de formas audiovisuales. Platiquen con la gente. Así es como conectamos, así es como nos entendemos. Y si nos logramos entender como personas, si logramos conectar como personas, vamos a encontrar una mejor forma de vivir juntos, de estar todas las personas unidas. Es lo que les diría. Te agradecemos mucho, Iván. Y quédese con nosotros. Aquí hay dato encerrado. En estas esquinas de caminos olvidados donde el sol brilla, hay fuerza en la expresión, las miradas son distintas y se unen a una voz. Hay otros ojos, nuestros sueños se elevan, reflejan lo que el mundo ve, pero nadie se da cuenta. Realidades que laten, en un rincón surge la niebla. En el barrio está la voz del corazón, son retratos de lucha, de unión y corazón. Acá en el barrio las miradas son verdad. Entre nosotros nos respetamos y tenemos dignidad. Somos barrio y nos cuidamos las heridas. Somos flor, naturaleza, una esperanza perdida. Y tenemos en la piel tatuajes de nuestra vida. Son colores que se asoman pero nadie quiere ver. En el barrio está la voz del corazón, son retratos de lucha, de unión y corazón. Acá en el barrio las miradas son verdad. Entre nosotros nos respetamos y tenemos dignidad.